Saludos desde Euronews. Les presentamos las noticias más destacadas de este martes 19 de noviembre. Estos son los titulares. Condenados por corrupción los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Amnistía Internacional reclama la libertad de los Jordis. Considera la condena a los líderes independentistas como una amenaza a la libertad de expresión. La justicia sueca archiva la investigación por violación contra Julian Assange, lo que facilita en principio su extradición a Estados Unidos. Asedio a la Universidad de Hong Kong, donde siguen atrincherados un centenar de estudiantes. La UE pide moderación a las fuerzas del orden. El Museo del Prado cumple 200 años y lo hace con una exposición de dibujos de Goya. Hoy se ha dado a conocer la sentencia por el caso ERE de Andalucía. Una trama que llegó a acumular un total de 507 imputados. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a 6 años de prisión por malversación y prevaricación, mientras que a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, le ha impuesto una condena de 9 años de inhabilitación. Condenados dos expresidentes regionales socialistas de Andalucía por un caso de corrupción. La Audiencia Provincial de Sevilla ha sentenciado a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. También a Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. El tribunal considera probado que ambos conocían el desvío de fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo, el conocido como caso de los ERE. Tanto Griñán como Chaves tuvieron en su día cargos de alta responsabilidad tanto en el Partido Socialista como en el Gobierno de España, ocupando varios ministerios. Según la sentencia, el dinero fue desviado de forma opaca a personas próximas al Partido Socialista Andaluz. La Fiscalía cifró el fraude en un total de 680 millones de euros. Fue un juicio justo, pero las condenas excesivas y desproporcionadas es la conclusión de Amnistía Internacional, que reclama la libertad inmediata de los Jordis. Desaprueba la decisión de la justicia española. Amnistía Internacional ha cuestionado las penas de prisión impuestas a los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por su participación en el proceso de secesión de 2017. La organización pro derechos humanos entiende que el delito de sedición por el que fueron condenados, recogido en el Código Penal español, es vago y permite una interpretación excesivamente amplia y peligrosa. Así, el Movimiento Global pide la libertad para los dirigentes de dos de las organizaciones sociales que apoyaron la secesión, ANC y Òmnium, al considerar que su condena supone una amenaza a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. El pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo Español condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a 9 líderes independentistas, entre ellos los políticos conocidos como los Jordis. Suecia cierra la investigación por violación contra Assange. La decisión podría facilitar su extradición a Estados Unidos, pendiente ahora de la decisión de la justicia británica. Washington acusa al fundador de Wikileaks de hasta 18 delitos, incluido el de conspiración. La justicia sueca ha archivado la investigación por violación contra Julian Assange. Concluye así un episodio que había acompañado al activista australiano desde 2010, a pesar de que había negado en varias ocasiones la acusación. La fiscal reconoció que se agotaron todos los recursos sin encontrar pruebas claras para culpar al fundador de Wikileaks de manera formal. Esta decisión podría facilitar la extradición de Assange a Estados Unidos por revelación de documentos secretos a través de su portal web. La decisión final depende de la justicia del Reino Unido, donde Julian Assange cumple actualmente una condena de 50 semanas en la cárcel por haber violado los términos de una fianza hace 9 años.
Polémico posible indulto en Malta. El gobierno maltés ha ofrecido el perdón presidencial a un supuesto intermediario en el asesinato de la periodista Daphne Caruana para dar con el autor intelectual de este crimen. El gobierno de Malta abre la puerta a un indulto para un sospechoso involucrado en el asesinato de Daphne Caruana. El hombre arrestado el jueves en una operación conjunta de la policía maltesa y la Interpol sería un supuesto intermediario que afirma conocer al autor intelectual del plan para asesinar a la periodista. El primer ministro maltés confía en que esto pueda llevar a resolver el caso. Hemos negociado con los abogados de esta persona en un paso sin precedentes, ha dicho, señalando que se comprometería a firmar una carta. La periodista Daphne Caruana, de 53 años, fue asesinada el 16 de octubre de 2017. Se encontraba investigando casos de corrupción en el gobierno maltés y las redes que el narcotráfico había establecido en la isla. Dramático asedio a la Universidad Politécnica de Hong Kong, donde un centenar de estudiantes se ha trincherado por tercer día consecutivo, mientras el Consejo de Estado de China nombra a un nuevo jefe de la policía de Hong Kong ante el recrudecimiento de las protestas. Los ojos del mundo siguen con preocupación el asedio de las fuerzas policiales a la Universidad Politécnica de Hong Kong, en cuyo interior siguen atrincherados decenas de estudiantes contrarios al gobierno pro-chino. Desde Bruselas, la jefa saliente de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha pedido moderación a todas las partes y ha añadido que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad debe ser proporcionada. Sin embargo, el tiempo pasa y la situación es cada vez más tensa. En estos últimos días, los estudiantes han llegado incluso a disparar con arcos y flechas a los antidisturbios y la Universidad Politécnica y sus alrededores han sido escenario de duros enfrentamientos, tal vez los más violentos desde que comenzó la revuelta hace 5 meses. Este martes, la policía ha permitido que un grupo de menores abandone el campus universitario. La decisión de Estados Unidos de no considerar ilegales las colonias israelíes en Cisjordania ha caído como un jarro de agua fría entre los representantes palestinos, que han pedido una reunión extraordinaria de la Liga Árabe, mientras el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, la ha calificado de un logro enorme. Soplan nuevos aires en la relación entre Israel y Estados Unidos. El anuncio del gobierno de Trump declarando legales los asentamientos israelíes en territorio palestino termina con décadas de rechazo. Es el último capítulo de una serie de iniciativas pro-israelíes por parte de la Casa Blanca. Pero la ONU sostiene que nada ha cambiado desde el punto de vista del derecho internacional. Seguimos manteniendo la posición de las Naciones Unidas de que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional. Un cambio de la posición política de un Estado no modifica el derecho internacional existente, ni su interpretación por la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, ha afirmado que la declaración del gobierno de Trump erosiona las perspectivas de una paz duradera. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio la bienvenida al anuncio de Estados Unidos con una visita a un bloque de asentamientos en Cisjordania. La administración Trump arregló un error histórico, se mantuvo fiel a la verdad y a la justicia. Estoy agradecido al presidente Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo. Creo que es un gran día para el Estado de Israel. El apoyo a Israel ha incluido el reconocimiento de Jerusalén como su capital y la aceptación estadounidense de la soberanía israelí sobre los altos del Golán, que le fue arrebatada a Siria en la guerra de 1967. En contraposición, Netanyahu reconoció el gesto de Trump nombrando un asentamiento en su honor. La crisis persiste en Bolivia. Este martes, militares y policías han desbloqueado una refinería en la ciudad boliviana de El Alto. Las fuerzas del orden emplearon gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes partidarios de Evo Morales que bloqueaban la carretera. Policías y militares escoltaron después un convoy de camiones cisterna para abastecer de combustible a La Paz.
Más de 100.000 niños migrantes están detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Entre ellos, miles de menores han quedado separados de sus padres por decisión de la administración Trump, algo que está prohibido por la Convención de los Derechos del Niño. Más de 100.000 menores permanecen retenidos en centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, una cifra récord a nivel mundial, según un estudio de la ONU sobre los niños privados de libertad en el mundo. En términos generales, incluyendo a los niños que están con sus padres y a los menores no acompañados, Estados Unidos es uno de los países con el mayor número de menores retenidos. Hay más de 100.000 niños detenidos por motivos de migración en Estados Unidos. Eso es mucho más que en todos los otros países de los que tenemos cifras fiables, afirma el responsable del estudio de Naciones Unidas. Entre esos menores se encuentran miles de niños separados de sus padres tras cruzar la frontera por decisión de la administración Trump. Separar a los niños de sus padres, como hizo la administración Trump, incluso a niños pequeños, en la frontera entre México y Estados Unidos, es algo que está absolutamente prohibido por la Convención de los Derechos del Niño. Yo lo llamaría trato inhumano, tanto para los padres como para los niños. Según el estudio, al menos 330.000 niños permanecen detenidos en 80 países por razones ligadas a la migración. A nivel mundial, más de 7 millones están privados de libertad. Luis Enrique vuelve a ser el entrenador de la selección española. El exjugador del Barcelona regresa al frente de la Roja tras la salida de Robert Moreno. Luis Enrique vuelve al banquillo de la selección española de fútbol. El entrenador asturiano, que dejó temporalmente el combinado nacional por motivos personales, retoma el mando de la Roja en detrimento de Robert Moreno. El técnico catalán ha guiado al equipo con éxito en buena parte de la fase de clasificación para la Eurocopa. Su salida ha creado una polémica que resulta inconcebible en el seno de la Federación Española de Fútbol. Aquí nadie se puede sentir engañado. Todo el mundo sabía que si Luis Enrique quería volver, tenía las puertas abiertas de la selección. Creo que eso está claro y es importante remarcarlo. El propio Robert Moreno nos dice a nosotros que quiere acordar su salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique. El Museo del Prado cumple 200 años. Una exposición con 300 dibujos preparatorios de Goya marca este aniversario. El Museo del Prado cumple este martes 200 años y lo celebra con una exposición única de uno de los grandes maestros de la pintura española, Francisco de Goya. Cuando aún vivía en Madrid, 3 pinturas suyas ya colgaban en esta magnífica pinacoteca. Ahora reúne por primera vez y de forma irrepetible más de 300 de sus dibujos y destaca la total vigencia de sus ideas. La muestra presenta fondos del museo y obras de colecciones públicas y privadas, tratando de revelar el sentido de sus cuadernos y series de estampas. Sus álbumes reflejan su universo más personal, contienen sus dibujos más críticos y mordaces. El conjunto de la exhibición es fruto del trabajo realizado para elaborar un nuevo catálogo razonado de los dibujos de Goya en colaboración con la Fundación Botín. Goya, dibujos Solo la voluntad me sobra, podrá verse hasta el próximo 16 de febrero. Esto es todo. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.